No solamente todo es más grande junto a Él, sino que sus promesas no igualan a nuestros planes. Todo lo que Él tiene para nosotros es tal vez 4 veces mejor de lo que nosotros estamos creyendo en nuestra cabeza. Tal vez lo que hoy tienes o ese trabajo que tanto valoras, que tanto veneras, que tanto idolatras, Dios tiene algo mucho mejor para ti, pero tú no lo quieres soltar. No quieres decirle adiós a todo. Feliz mañana para ustedes y para quienes están escuchando a esta hora, un día mejor de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. En los 105.5 FM queremos que ustedes tengan una mañana llena de la bendición, de la gracia de Dios. Y aquí estamos junto al pastor Samuel García, como siempre acompañándoles. Paz, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Un placer poder estar acá esta mañana de mitad de semana. Ajá. Miércoles. Una mañana rara también, ¿no? Sí, ya estamos... Yo me sentí hoy como los primeros días de cuando llega el spring. Sí, es que este clima en este tiempo es un clima bien extraño. Este es el momento en que todas las estaciones del año están en un día. Sí. Prácticamente. Hoy vamos a estar con una temperatura bastante alta. Sí, bastante caliente. Pero bueno, es un día glorioso. Dios nos ha regalado esa oportunidad de poder estar en su presencia, de poder modelarnos y vivir este día para su honra y su gloria, y es una oportunidad más que Dios nos da. Dios nos concede días, a veces hablamos de años y hablamos de etapas de vida, pero la Biblia dice en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La idea es que Dios nos da la vida un día a la vez, y a veces nosotros queremos que Dios nos dé como diríamos, el patrón completo. ¿Cómo va a ser mi vida en 20 años? No, un día a la vez. Por lo tanto, tenemos que aprovechar los días, no solamente los años. Y hay gente que está planeando, ¿no? Para dentro de 10 años, dentro de 20, cuando no sabemos. Solamente Dios... Y no está mal planear. No está mal. El problema es reconocer que los planes de Dios pueden variar nuestros planes en cualquier momento. Y que los planes nuestros no son los de Dios. Exactamente. Así que, de donde quiera que te encuentres hoy, dale gracias por este día y lo que Dios traiga en este día. Por eso dice, danos el pan diario, ¿no? No danos el pan de 20 días para allá, para adelante, porque solamente Él sabe qué va a ocurrir. Complemento eso con Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los planes que Él tiene para nosotros son muchos mejores, y Él lo único que está pidiendo el día de hoy es que cambiemos nuestra manera también de pensar, de hacer las cosas y de seguir caminando como veníamos. Paz, ayer estuvimos en la casa. Hoy sacamos tal vez a los niños de la casa y empezamos de pronto a mirar en cuanto al tema del colegio, el tema de la escuela, lo que los niños están tal vez aprendiendo en la escuela y cómo desde casa se les prepara y se les dice cómo deben también defender su fe, ¿no? Sí, es una responsabilidad nuestra, como mandamiento del Señor, el compartir el Evangelio, el compartir la fe nuestra con otras personas. También tenemos que inculcar eso en nuestros hijos. Ayer dijimos que una de las maneras que los hijos aprenden es viéndonos hacer lo mismo. Así que yo creo que si tú quieres que tu hijo sea una persona que en la escuela sea evangelístico o quizás comparte el evangelio con otras personas, no solamente que tú se lo digas, él tiene que verte a ti también intencionalmente llevando conversaciones espirituales con personas que se entrecruzan contigo en tu diario vivir, y de esa manera ir formando ese hábito en tus hijos. Las escuelas en nuestro país, con el concepto de la libertad religiosa y de no ofender a nadie, que hoy en día es un tema que está en boca de todo el mundo. Nosotros, como decía por ahí, creo que fue Billy Graham, decía, vivimos en una sociedad donde nos preocupa ofender a todo el mundo menos a Dios. En esta onda de no ofender a nadie, las escuelas hoy en día tienden a ser neutrales en cuanto a la fe. No se ora en la escuela, no se lee la Biblia en la escuela, no se habla de ningún tipo de religión en la escuela, y al final del día sabemos que nosotros tenemos que obedecer las leyes civiles hasta cuando no contradigan las leyes espirituales de la palabra del Señor. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que ser sabios con nuestros hijos a la hora de inculcarles a ellos que sí es posible compartir la fe en la escuela, independientemente de que la escuela en algún momento lo impide, lo prohíbe. Y eso aplica, por ejemplo, una conversación a la hora del almuerzo, una conversación, la oración por los alimentos personal en el tiempo del almuerzo,
una conversación en términos espirituales entre los compañeros de mis hijos y mis hijos en la escuela. Por supuesto, yo no voy a decirle a mi hijo que se pare en el aula delante de todo el mundo y manda a callar a la maestra y comparte el evangelio. Obviamente no es la intención y sabemos que ese no es el propósito de la escuela. Y por supuesto, eso sería demasiado, diríamos, provocativo, ¿no?, en cuanto a las leyes de la escuela. Pero yo creo que sí nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que entiendan que la responsabilidad nuestra como cristianos de compartir el evangelio debe llegar a la escuela, debe llegar a aquellas personas que son amigos míos en la escuela, y en algún momento muy determinado de la escuela siempre hay una oportunidad en el tiempo del receso, en el tiempo del almuerzo, en el tiempo donde hay momentos para conversar, que debe existir eso, y tenemos que a nuestros hijos formarles el hábito de eso. Un hábito que no solamente vaya en que yo converse con personas de Cristo, sino también un hábito que lo que yo estoy conversando con personas de Cristo de alguna forma se complemente con la forma en la que yo me comporto en la escuela, como ciudadano, como estudiante, como lo que sea. De nada sirve que mi hijo en el almuerzo hable de Cristo con una persona y se pase toda la semana en la escuela maldiciendo y siendo el peor de los estudiantes. O sea que tiene que haber un equilibrio ahí con eso, pero es nuestra responsabilidad como padres formar en ellos por mandamiento de padres, o sea, por lo que enseñamos y también por lo que modelamos, que nuestros hijos también sean personas que compartan el evangelio en el círculo donde ellos se mueven en la escuela. Está mal pensar que tal vez los enviamos a la escuela para ser educados, ¿no? Para que en cierta parte, para ser tal vez adiestrados en muchas áreas, en muchas materias, pero la educación definitivamente comienza en la casa, ¿no? Sí, la escuela es el lugar donde ellos van a aprender, ¿no?, las ciencias que los van a ayudar a la vida, matemáticas, aprender a leer y quizás algunas cosas también a interactuar. Eso es una de las razones por las que yo creo, y bueno, este soy yo sé que no es que diga que sea pecado o lo otro, pero esto es una de las razones por las que yo creo que los hijos deben tener una escuela pública o privada, pero una escuela donde haya personas, más que un homeschool. La idea del homeschool no te da la oportunidad de interacción con otras personas. Y mis hijos, si yo los estoy educando para la sociedad, para que ellos salgan el día de mañana y vivan en la sociedad, es necesario que desde temprana edad ellos aprendan a vivir en comunidad. En la comunidad de la escuela, en la comunidad de la disciplina de un maestro que no es papá, no es mamá, en la comunidad de un horario, de un tiempo de examen, de preparación y cosas así que eventualmente van a hacer lo que mañana ellos van a hacer cuando sean adultos. Por eso yo creo que es importante que los hijos vayan a una escuela, no estén en homeschool. Pero bueno, ese es el caso mío personal. Pero habiendo dicho eso, cuando uno va formando en los hijos esto, es importante que entendamos que la escuela se encarga de proveer la parte académica en mis hijos, el leer, el escribir y todas estas cosas, pero yo no puedo permitir o yo no puedo delegar que la escuela sea la que imparte en mis hijos valores, creencias, disciplinas cristianas, aunque sea una escuela cristiana, en el caso donde mis hijos van. El hogar es el primer medio de enseñanza para los hijos. Los hijos aprenden por todo lo que los hijos tienen que aprender en la vida para dirigirse en el mundo. Deben aprenderlo primero en el hogar, con papá y con mamá. La escuela ayuda en la parte académica y se convierte al mismo tiempo en la antesala de la sociedad en la que mis hijos van a empezar a desarrollar su vida cuando salgan del hogar y sean adultos. Pero yo necesito que entendamos como padres que nosotros no podemos delegar a la escuela lo que es nuestra responsabilidad como padres hacer en ellos, que eso va mucho más allá de lo que la escuela dice. Hay muchos padres que de pronto, o madres también, que se estarán preguntando el tema de si lo envío o no lo envío a la escuela, ¿no? Está muy de moda el tema del homeschool, de quedarse en casa y de más bien tener un control allí sobre el chico o la chica, por miedo tal vez al bullying, por miedo tal vez a como están, digamos, enseñando algunos maestros el tema de la ideología, que eso es otro punto aparte. Claro. Tal vez de pronto crees que puede ser, en cierta manera, beneficia o está bien enviarlos a la batalla. Bueno, yo es lo que te decía ahorita, ¿no? Yo creo que los hijos tienen que aprender a vivir en comunidad. Si en la escuela hay ideologías que van en contra de lo que yo digo, a mí como padre me toca en casa contradecir eso. Y prepararles para eso. El problema está en que si yo saco a mis hijos de la escuela, y el problema de homeschool se hace de moda mucho hoy en día con esta cantidad de asesinatos y shooting en las escuelas. Yo entiendo, ¿no?, el temor que uno como padre tiene. Yo tengo 2 hijas que todos los días tengo que dejarlas, antes de venir aquí las dejo en la escuela y uno, señor, en tus manos las ponemos, tú sabes lo que está pasando. Pero independientemente de eso,
Si yo voy a sacar a mis hijos de la escuela por cuestiones de bullying, por problemas de que en la escuela se burlan de ellos, porque las influencias, por lo que están enseñando, yo tengo que tener en cuenta que yo estoy de alguna forma u otra impidiendo el crecimiento de habilidades y características en mis hijos que los van a ayudar mañana a defenderse en la sociedad. Si yo lo saco de la escuela por cuestiones de bullying y lo meto en mi casa, un homeschool, ¿qué va a pasar mañana cuando llegue a un trabajo y entonces el jefe sea un poquito demandante? ¿Cómo va a lidiar con el jefe con respecto a eso? Por supuesto, yo voy a estar ahí a la par. Mientras esté en la escuela y hay problemas de bullying, yo voy a estar a la par. Yo voy a estar educando, formando, ayudándole a pasar por todas estas cosas, hablando con los maestros que tengamos que hablar, con los padres de los niños que hacen bullying que tengamos que hablar. Pero la escuela y la vida en comunidad de mis hijos y al mismo tiempo los principios cristianos que yo voy formando en ellos se convierten en en un entrenamiento durante toda la niñez de mis hijos hasta que ellos lleguen a la edad adulta y aprendan a defenderse por sí solos. Yo creo que el problema que tenemos que tener en cuenta, Ali, nosotros, y la máxima, ¿no?, que tenemos que tener siempre en mente nosotros es que los hijos no son nuestros y que este no es el niño lindo de mamá ni de papá. El hecho de que salió de nosotros y que lo formamos nosotros no quiere decir que son siempre nuestros. Nosotros fracasamos como padres cuando nosotros no educamos a nuestros hijos para que aprendan a vivir en la sociedad. Eso es un fracaso. Yo quiero que entendamos eso. La Biblia dice que los hijos son como saetas en las manos del valiente. La saeta no es algo que el valiente se lo queda para siempre guardado con él. No es algo que uno tiene guardado ahí en su ¿cómo se llama eso? Donde uno guarda las flechas en la espalda. En su aljaba. En su aljaba, ajá. No es algo que uno tiene guardado para siempre allí y nadie me la va a quitar, es mía, mi flechita, nadie me la va a... No, uno en algún momento la va a usar, la va a tirar. Sí. Y se espera que esa flecha llegue mucho más lejos. Está bien decirles, ¿no? Decirles, bueno, mijo, ya es hora. No, tienes es que 39 años, tienes exacto, que salir. Tiene que haber un momento en la vida. Tiene que salir de tiene casa. Que haber un momento en la vida. Uno fracasa como padre cuando uno llega a la edad adulta y los hijos siguen en casa todavía. Y los hijos llegan a la edad adulta y los hijos nunca se han valido por sí mismos en la sociedad. Cambian de trabajo cada cinco días, no tienen una vida estable, no tienen un matrimonio estable. No Eso sienten es un la problema. necesidad de responsabilidad, ¿no? Porque saben que papá y mamá van a suplir incluso... Porque tú nunca se la has creado. Ajá. Nunca se la has creado. Y al final lo que has hecho es aislarlos de una sociedad que es mala. Sí es mala, sabemos que es mala. Aislarlos de la sociedad que es mala y meterlos en el micromundo del homeschool en casa, de que tú no tienes que hablar con, de que nadie te puede hacer bullying, de que tú vives aquí. Y eso está creando un problema para la sociedad del día de mañana. El tema más preocupante de eso, yo diría, es cuando empiecen su vida laboral. O sea, si estuvieron siempre en casa estudiando y cuidándose de pronto de ese entorno del colegio, va a ser preocupante cuando comiencen digamos, por eso creo yo, hoy en día hay mucho joven que está muy ensimismado, en casa encuentra todo, ¿no? Encuentra diversión, encuentra en su cuarto su consola de juegos, tiene que conectarse siempre a una pantalla para hablar con sus amigos, está siempre allí y la gente dirá, ese chico es muy casero, ese chico le encanta estar ahí en casa, pero no se está dando cuenta que se está aislando de no tener ese tipo de relación, lo que siempre hemos hablado también con el tema relacionado de la virtualidad, a veces no es tan buena. Mira, tengo por aquí una estadística, yo sé que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con nuestros jóvenes, con los chicos y los padres que están pensando hoy en día. Y hay una estadística que habla de 3 razones principales por las cuales hoy en día los padres no quieren enviar a sus hijos a un colegio presencial, sino lo que me decías ahora de homeschool. Uno de ellos, el 80% de esta encuesta, 80,3%, cita motivos o preocupaciones sobre el entorno escolar, que ya lo hablábamos, drogas, en cuanto a seguridad. Hoy en día un papá despide al hijo en el bus y no sabe si el bus en la esquina claro, va a pasar algo, o al llegar un padre de pronto un poco medio raro pueda disparar. Han pasado cosas como esas. Número 2, en un 74% aspira a la educación religiosa o moral. Esta es de pronto, y enlaza ahí, puede ser que el hijo quiera dedicarse a algún seminario, no quiera contaminarse, quiere algún tipo de religión en la cual pueda estudiar únicamente eso. No sé, no lo creo yo por ese lado, pero la estadística habla sobre eso. Y número 3, muchos afirman que la educación en el hogar fortalece los vínculos familiares
con un 74,6%. Bueno, sí, mira, yo entiendo el concepto detrás de todo esto. El problema está, vamos a ir una por una. La preocupación en cuanto a la seguridad en la escuela es algo bastante que está de moda hoy, producto de toda esta cantidad de atentados y cosas. Sí. Yo entiendo eso. Yo creo que, así mismo como los Estados Unidos en algún momento muy determinado de la historia tuvo que poner guardias de seguridad y armados en los bancos, cuando en el tiempo del oeste el robar bancos era una moda, deberíamos hacer lo mismo hoy en día. Y va a pasar, yo creo que tiene que ser así. Yo entiendo que mientras más vamos avanzando en el pecado, la escuela debe ser un lugar donde haya tanta protección o más, y seguridad o más, que quizás lo que hay en un banco de dinero. Así que eso es algo que yo espero, ¿no?, que como sociedad y como gobierno aprendamos de lo que nos ha pasado en momentos anteriores y tengamos como diríamos, el denuedo suficiente para actuar con medidas como debemos actuar. Y yo no quiero cambiar el tema, pero el problema acá no son las armas. El problema acá es la seguridad que tenemos que tener en la escuela. Porque mismo seguridad que está en la escuela tiene un arma. El problema no es las armas, el problema es la mentalidad humana. Pero bueno, volviendo a ese caso. La otra cosa con respecto a las drogas, con respecto al comportamiento en la escuela, yo quiero que entendamos que, como decía ahorita, ¿no?, todas estas cosas son herramientas en las cuales mi hijo a temprana edad se está enfrentando a la realidad del mundo. Yo tengo que tener en mi casa el control para saber que mi hijo no está consumiendo drogas, que mi hija no está andando con relaciones que no tiene que ser. Velar por los amigos de mis hijos. Yo no puedo aislar a mis hijos de la realidad del mundo, meterlos en la micro burbuja de mi casa y después, cuando tengan 18 o 20 años que terminaron sus estudios, decirle, pues ahora sale al mundo. Y empiezas a chocar en el mundo con la realidad del mundo en la que siempre te escondí. Eso es un problema serio. Mis hijos tienen que vivir en el mundo. Tienen que vivir en el mundo, ser parte del mundo, no contaminarse con el mundo que está alrededor de nosotros, pero todos los días tienen que saber que en la escuela hay un niño que dice malas palabras, que en la escuela hay un niño, ya cuando estén un poquito más grande, en Milo High School, que consume droga. Saben lo que es la droga, saben lo que es la pornografía. No es que la consumen mis hijos, pero saben que el mundo, que el mundo donde ellos viven no es un mundo perfecto y tiene estas cosas que yo necesariamente no puedo ocultarlos de ese mundo, porque no puedo yo vivir, no puedo crearles a ellos una micro burbuja y luego sacarlos del mundo. No puedo hacer como mis hijos, como esta película de Jim Carrey, el show de Truman. No puedo meterlos en un show donde yo estoy viviendo y ajeno al mundo completo, sin dejarles saber que el día que yo no esté, que el día que ellos tengan que enfrentarse por la vida, yo lo que he creado en ellos ha sido una mentira, una falsedad de micromundo que no existe, o al menos existe en mi casa nada más. Pero mis hijos no van a estar en mi casa el día entero. Tienen que trabajar 8 horas de trabajo con un jefe autoritario, tienen que trabajar con compañeros de trabajo que consumen drogas. Y es necesario que... Y ellos tienen que haber visto con antelación, esto está mal. Ajá. Yo lo vi desde temprano en la escuela, papá me lo enseñó. Y con respecto a la educación cristiana, que es el otro punto que decíamos ahí en la encuesta, la educación cristiana no depende de una escuela, depende de mí. Ya sea que mis hijos vayan a la escuela o se queden en casa. Mi responsabilidad es educar a mis hijos en la educación cristiana. Y esta gente que dice, no, yo lo voy a poner en una escuela cristiana para que aprendan, una escuela privada cristiana, te vas a llevar una sorpresa cuando te des cuenta muchas veces que los niños en la escuela cristiana se comportan peores que los niños en la escuela pública. Y son los que van a la iglesia. Y son los hijos de pastores. Y son los hijos de diáconos. No estoy diciendo que las escuelas cristianas sean malas. Hay un currículum, hay una regla, y de alguna forma u otra tienen un corte cristiano. Pero el problema es que también son escuelas que están en el mundo y son caídas en pecado. Y yo necesito entender, yo quiero que tú entiendas que la educación cristiana de mis hijos no se delega a una escuela. Eso me corresponde a mí en el hogar, ya sea que mis hijos sean cristianos o ya sea que mis hijos vayan a una iglesia o no. Donde quiera que mis hijos vayan, a la escuela que ellos vayan, mi responsabilidad es ser el que incluya en ellos los principios de la fe cristiana. Y en ese sentido yo no puedo aislarlos del mundo y meterlos en una burbuja, como decíamos ahorita, y pretender que a los 18 años, cuando salgan del nido, los voy a enfrentar a la realidad que nunca han visto. Así no puede ser. Hay un video que se hizo viral esta semana y hace parte también, digamos, de lo que estamos tocando el día de hoy. Y es un profesor que empieza incluso como a burlarse, ¿no? Y genera cierta indignación por muchos de los estudiantes que están allí, vestido de diablo. Y empieza a gritarle a varios de los estudiantes, o a un grupo de estudiantes en específico que él sabía que eran cristianos,
empezó a decirles, salve Satanás. En cosas como estas, profesoras de pronto diciéndole, tú puedes ser lo que quieras, tú puedes ser puede ser una ventana, puede ser un carro, puede ser un caballo, puede ser niña o hombre o mujer o lo que tú quieras, como te quieras identificar. Cosas como estas y este tipo de enseñanzas es la que de pronto muchos padres hoy se preguntan y dicen, ¿a qué se va a exponer mi hijo? Es ahí donde encontramos necesario el hecho de qué hemos hecho y qué hemos formado de ellos en el tiempo en casa. Claro, la pregunta mía es, ¿y qué te garantiza a ti que cuando tu hijo sea adulto y salga del hogar no se va a exponer a eso en la sociedad? O sea, prepáralo desde ahora. Cuando esas cosas suceden, por supuesto, tú no vas a decirle a tu hijo que arme un show en la escuela ni se vaya en contra de la maestra. Ven tú, que ten la suficiente confianza para que tu hijo te cuente lo que pasó en casa, en la escuela, en la casa. Y después tú, como padre, tienes la responsabilidad de ir a la escuela y hablar con el director, con el principal, con la maestra, con quien sea. Y, por favor, no delante de tus hijos. Nunca pongas a tus hijos en contra de la maestra o el maestro o el principal, aunque tus hijos estén en la razón. Es importante que tú entiendas que tiene que haber una autoridad. Si yo como padre voy a la escuela a reclamarle a la maestra o al maestro algo que mis hijos hicieron bien y ellos hicieron mal delante de mis hijos, yo estoy quitándole la autoridad del maestro o del principal delante de mis hijos y estoy creando en mis hijos un estado anárquico, que el día de mañana mis hijos van a sentirse también la responsabilidad de hacer lo mismo delante de un policía que los padres porque iban speeding. Tú no tienes, deja que tus hijos aprendan que viven en un mundo caído, pero que en ese mismo mundo caído hay también un orden y hay autoridad y disciplina. El maestro es el maestro y el maestro se merece el respeto que se merece, aunque esté haciendo las cosas mal hechas. Tu hijo, si en este caso, volviendo al caso del maestro que se disfrazó de diablo y le decía a los cristianos, salva de Satanás, si tu hijo es uno de los cristianos, que se calle la boca, que no falte respeto, que venga a casa y te cuente lo que está pasando con toda autoridad y con toda confianza como padre, y después tú como padre vete a la escuela y pelea esa batalla con el director, con la maestra, con el maestro, y pon los puntos sobre las íes, no delante de tu hijo. Tus hijos tienen que aprender que el mundo está caído, pero al mismo tiempo que el mundo tiene disciplina y orden, y eso es una responsabilidad que nos toca a nosotros como padres. ¿Cuántas veces nosotros como padres le damos la razón a nuestros hijos por cosas que los maestros hacen? A veces ni siquiera tienen la razón los hijos, pero porque es el niño, el maestro es el que está equivocado, y vamos allá delante del niño y le hacemos pensar a mi hijo, le hacemos creer a mi hijo que tiene el derecho de sobreponerse por encima del maestro, cuando eso no está bien. Hoy en día no se respetan los no, para maestros, nada, ¿no? Para nada. Y eso es una cosa que yo creo que uno de los problemas que estamos creando en la sociedad nuestra con eso es el hacerle pensar a nuestros hijos que no existe un orden, digamos, de autoridad en la sociedad y que yo puedo imponer mi principio, imponer mi verdad, imponer mi criterio cuando sea necesario, sin tener en cuenta que hay autoridad. Los maestros son autoridad sobre nuestros hijos. El maestro tiene la autoridad sobre nuestros hijos en la escuela. Y tiene por supuesto, no tanto al punto de golpearlo físicamente, pero sí, que no pasen lo que de pronto en algún momento pasamos, yo creo que tú y yo. Sí. Yo tenía una maestra. Sí. Y había, ten los libros y te vas a quedar ahí en pleno sol del día. Exacto. Tampoco así. No es tampoco ese sentido. Pero estuvo bien. Sí, yo no digo que no. Bueno. De hecho, mis padres eran maestros y cada vez que yo llegaba a la casa con una queja de los maestros en la escuela, mis padres eran maestros, mis padres entendían los dos puntos y me decían, esa es tu versión, hay que oír la versión de la maestra. Y nunca le quitaron a la maestra, nunca le restaron la autoridad del maestro. Y hubo momentos, ahora yo como adulto entiendo que hubo momentos en mi vida que los maestros fueron injustos. Nosotros teníamos una maestra en primaria que ella tenía que, para ir a la escuela, tenía que dejar a su mamá, que estaba con Alzheimer bien avanzado, sola en la casa, amarrada en una silla. La señora vivía cerca de la escuela, pero la señora tenía que dejar a su mamá amarrada en la casa, en una silla, para que la mamá no fuera a hacer algo en la casa. Y ella estaba con tensión en la escuela, entonces lidiando con veintitantos estudiantes en la escuela, a veces se iba se le iban los humos y se enojaba y a veces hasta golpeaba a los estudiantes. Y por supuesto nosotros llegábamos a la casa quejándonos, pero aún así ella estaba en un error y había que entender el contexto de su mamá enferma y toda esta serie de cosas. Pero mis padres nunca le quitaron a esa mujer la autoridad. Y yo sé ahora que soy adulto que ellos pelearon esas batallas con los maestros en la escuela a espaldas mías. Iban a la escuela, se sentaban con el director, le explicaban al director lo que estaba pasando
Y esas batallas yo nunca estuve presente en esas cosas. Después lo supe, obviamente, cuando ya crecí y fui adulto, pero no podemos nosotros a nuestros hijos hacerles creer que el maestro está equivocado y ellos tienen que hacer lo correcto cuando el maestro está equivocado. Si el maestro está equivocado, mis hijos tienen que respetar al maestro. Y yo peleo esas batallas después en la escuela. Con el principal, con el maestro, ya como una persona adulta, no tanto como un estudiante. Porque los hijos tienen que aprender, así mismo como tienen que aprender que el mundo está caído, y en el mundo hay todo tipo de cosas, también tienen que aprender que el mundo tiene autoridad. Policías, maestros, el alcalde y cosas así, que uno tiene que aprender a sobreponerse a esa autoridad, o a menos a someterse a la autoridad. Por ejemplo, en ese contexto hay que no solamente entender, sino hay que ponernos también en los zapatos, ¿no? de la otra persona. Hay muy buenos profesores. Sí. El hecho de que hayan 2 o 3 por allí que quieran o tengan un plan y que estén también guiados por algún tipo de agenda, no quiere decir que todo el colegio tenga unos profesores de acuerdo con lo que está ocurriendo. Acordémonos que los profesores también se rigen, arriba de ellos hay una persona que dice esto es lo que es, Sí. y hay que hacerlo, pero hay muchos que de verdad tienen una buena labor. Ahora es el caso de los muchachos. La semana pasada había una noticia de un muchacho de 15 años que casi mata a su profesora porque le quitó su teléfono móvil. Es ahí donde no le está haciendo un mal. Exacto, pero es la medida desesperada de ella para que este muchacho se concentre también pero eso empieza en el hogar. Sí. Eso empieza en el hogar. Porque total. Ese caso, yo me acuerdo de ese caso que tú dices. Ese caso, ¿cuándo fue la última vez que los padres le quitaron un teléfono móvil a los hijos en casa? Yo no le doy a mis hijos, y no para ponerme aquí en buen lugar, pero yo no le doy a mis hijos el teléfono a no ser de que yo esté ahí y vea qué van a hacer. Ayer cometí un error porque a ellos no les doy el teléfono. O sea, ellos pueden salir conmigo a cualquier shopping, a cualquier parque, a caminar, y vamos caminando y ninguno necesita un aparato para distraerse. El problema es los agentes externos. Claro. O cuando ve que el amiguito lleva un teléfono, cuando ve que los padres de cierto le dan el teléfono. Y ayer cometí el error de darle y le dije un ratito nada más para jugar un jueguito de unos dulces, Candy Crush, algo así, no sé. Y se puso a jugar. Se lo pedí en el tiempo estipulado y le dije devuélvemelo. Y ahí entendí por qué no se les puede dar el teléfono. Sí. Gran pataleta la que me ha hecho. Sí, exacto, eso sucede y yo creo que en este caso, mira, la sociedad nuestra hoy en día es un reflejo de una generación anárquica donde se ha perdido la autoridad, el respeto a la autoridad. Hoy en día ser policía o ser maestro es un problema. Sí. Porque tú sabes que tú no tienes el respaldo legal de que tú eres la ley. Mira todo esto. Yo sé que hay policías que hacen cosas que son mal hechas también. Hace poco aquí en Memphis hubo el problema de los policías que mataron a este muchacho, Tyre Nicholson, y otras cosas así. Pero como tú decías, no todo el mundo es igual. No todos los policías son iguales. Y si a ti un policía te para, tu responsabilidad es pararte. No vayas a pensar que tu responsabilidad es obedecer. es como aquel que viste en la noticia. Sí, o que... si te están poniendo un ticket o cosas así, tu responsabilidad es someterte a la autoridad. Y por supuesto, yo creo también que hay por los dos lados, ¿no? La autoridad tiene que ejercer su autoridad sin ser injusto, pero al mismo tiempo, el punto donde yo quiero que lleguemos es que yo estoy viendo un patrón en la sociedad o la generación que viene después de la nuestra, la generación Z que le llaman. Estamos viendo un patrón hacia la anarquía, donde yo impongo mi criterio, donde no me interesa lo que diga la autoridad, mi ley es mi ley, y eso destruye por completo una sociedad. Y el punto donde yo quiero que lleguemos es que eso empieza en casa, cuando los hijos aprenden desde temprana edad que papá es el que tiene la autoridad en casa, que el maestro es el que tiene la autoridad en la escuela, y que yo necesito hacerle saber a mis hijos que hay una ley y que hay un orden por el bien de ellos, porque papá, escúchamelo, lo que te voy a decir, tu niño te da una rabieta ahora, con 3, 4, 5 años, y ay, qué lindo, qué gracioso, el niño está llorando, se puso bravo. Cuando el niño tenga 15 años ya no es una gracia. Ya te pega. Ya no es una gracia, ya es un falto de respeto. Y ahora el niño llora y te cierra el puño con un poquito de enojo, pero como tú decías, con 15 años te da un bofetón. Y llega el momento en que tú entonces eres una persona mayor, eres una persona que no tiene la fuerza y le agarras miedo a tu hijo. Y yo creo que eso es un problema. Nosotros no podemos esperar a que nuestros hijos lleguen a esa situación por el simple hecho de que son el niño lindo de papá, es el regalo de mamá, es aquella persona que a mí me costó 9 meses educar, tener en mi vientre, y después darle lo mejor, darle lo que yo no tuve.
Cuidado con eso, cuidado con eso. Suena escalofriante lo que te voy a decir, pero antier salió la noticia de una abuela que fue decapitada por su nieto en California. Sí, o sea, y encuentras las razones y es porque la abuela quería imponer un orden dentro del hogar y el chico solamente en el tema de sus videojuegos y en sus cosas, decapitada. Claro. O sea, a eso estamos llegando y hemos visto muchas cosas que por quitarle el teléfono a un joven cuando debería estar estudiando, debería estar en área concentrada, si no están viendo cualquier otro tipo de cosas, la persona va a llevar los golpes que tú quieras por haber hecho eso. Exacto, y esa es la parte donde a nosotros nos toca desde ahí sí no son de cristal. Desde temprano, ahí sí, exactamente. Ahí sí no son de cristal. Ahí sí, ya cuando hacen esas boberías ya no. Y entonces al final del día cuando uno va y dice, ¿dónde empezó todo? Mira, aquí en Tennessee nos toca eso de cerca, hace un año, creo que hace un año y pico ya. Esta muchacha que entró a la escuela presbiteriana en Nashville y fue el último atentado que hemos tenido, de shooting que hemos tenido en una escuela. Cuando fueron a su casa a investigar todas las cosas que estaban pasando, aparece ahí en las redes sociales una foto del cuarto de la muchacha. Aquello parece un chiquero de cerdos. Wow. Y uno dice, ¿dónde están los padres de esta niña? Que lo que tenía eran 18, 19 años. Prácticamente una adolescente empezando a ser mujer. Bueno, que también andaba en la comunidad LGBTQ. Y la pregunta es, ¿dónde está el orden? ¿Dónde le chequearon la ropa que se ponía? ¿Dónde le exigieron que limpiara su cuarto, que recogiera su cuarto, que se sometiera a la autoridad de sus padres? ¿Dónde los padres permitieron que en su cuarto esa niña viviera con un desastre en el hogar? ¿Y dónde está eso? Ese es tal vez uno de los puntos de inflexión para muchas familias hoy en día. Es que yo le doy su espacio. Y las familias creo yo, Paz, que ellos mismos crean a esos jóvenes de cristal. Los jóvenes no nacen débiles, no. Las familias se encargan, como nos han acostumbrado a que no le grites, no le pegues, porque pobrecito, vas a traumarlo, vas a traumarla, no le digas, deja que se ponga lo que quiera. Vemos hoy en día gente en una fiesta de bodas en chancletas, con una media de un color y otra de otra, y van como quieren, a cualquier lado. Ese es el punto donde yo digo que nosotros no podemos aislar a nuestros hijos del verdadero mundo, pero al mismo tiempo, mientras les dejamos que ellos a su edad y en su manera de vivir se expongan al mundo real, yo tengo que hacer en casa el trabajo de contrarrestar el mal que el mundo puede influir en ellos, para que cuando lleguen ellos a una edad adulta ya sepan que la droga es mala, ya hayan visto en la escuela las consecuencias de un niño que lleva a la escuela drogas, ya hayan visto en la sociedad qué implica toda esta cantidad de LGBTQ, hayan aprendido que en casa se limpia el cuarto, se recoge la cama, se tiende la cama antes de irnos para la escuela, el fin de semana hay limpieza en el hogar, ya hayan entendido eso, para que el día de mañana, cuando ya yo no esté en mis fuerzas de la juventud, me pueda sentar en un lugar con mi esposa, si tenemos vida todavía, y mirar y decir, de verdad que hicimos un buen trabajo. Al ver a mis hijos crecer, al ver a mis hijos desarrollarse en el mundo donde ellos, que hemos preparado para ellos, o la forma en que hemos preparado para que ellos se desarrollen en el mundo. Ese es el verdadero sentido de la paternidad. Por lo tanto, yo no tengo nada, yo no digo que sea pecado el homeschool ni nada por el estilo, y no tengo ningún problema con eso, pero en la cosmovisión que yo estoy planteando en este programa, de lo que implica la vida en comunidad y de lo que implica la realidad de que mis hijos son educados por mí como padre, para que salgan del hogar y vivan en la comunidad, yo no creo que el homeschool provee el medio para eso. Y esa es la parte donde yo creo que uno como padre debería pensar un poquito más. Que sí, que en la escuela hay problemas de seguridad, bueno, sí, es verdad. Y tenemos que hacer lo posible como padre y ejercer las leyes, ir a las elecciones con esa mentalidad de que se cambien las cosas, de que se hagan las cosas, de que así como se pone cuando viene un cajeroso, un camión que se lleva el dinero del banco, ponen un policía en cada esquina del banco y nadie puede entrar al banco en ese momento, que así mismo pasen en las escuelas también, para que no venga ninguno de estas personas a hacer un atentado en la escuela o una locura en la escuela, y que haya control en las escuelas para eso, perfecto. Y todas estas cosas yo tengo que tenerlas en cuenta. Mis hijos tienen que entender que el maestro es autoritario en la escuela, aunque esté equivocado. Yo tengo que pelear en casa después, o en la escuela después, como adulto, por los derechos de mis hijos con respecto al maestro. Él tiene a alguien por quien lucha por él, que soy yo. Pero yo no puedo quitarle el beneficio o el privilegio, que para mí es un privilegio, de enfrentarse al mundo y de ver en la edad que tiene lo que el mundo es. En la escuela con niños que dicen malas palabras, más adelante en la escuela con niños que traen droga, y que ellos puedan entender, ver
y con mi enseñanza, con mi educación, con mis palabras, con mi corrección, entender que por ahí no es. Y eventualmente cuando lleguen a la edad adulta, decirle, ok, aquí está su vida, esto es lo que con ustedes hemos formado, dele. Hoy queremos concientizar un poco también y ponerte a pensar, ¿no? ¿Qué crees, cómo estás equipando y cómo crees que tu hijo se está defendiendo en el colegio ya cuando sale, cuando está fuera de casa? ¿Tiene las herramientas suficientes? ¿Espiritualmente está bien armado? Y como hablábamos ahorita, el homeschool tiene sus pro, tiene sus contra, pero definitivamente cuando hay ese limar con otras personas presencialmente, el chico va al colegio, ocurren noticias como esta. Un estudiante ha creado un jabón especial para combatir el cáncer de piel en los Estados Unidos y solamente está en 9º grado. Esto pasó en Virginia. Más adelante vamos a continuar con esto. Por ahora vamos a identificar la emisora, darle comienzo, espacio a una nueva hora más que Dios nos permite. Algo de música y ahí estamos con ustedes a través de los 105.5 FM de Buenas Nuevas. Estás escuchando los 105.5 FM a esta hora acompañándoles Pastor Samuel García, mi nombre es Ali Guzmán. Como siempre deseando que este miércoles 8 de noviembre del año 2023, donde nos aproximamos ya al Thanksgiving, ¿no, Paz? Ya prácticamente a tomar vacaciones dentro de poco otra vez. Sí. A quedar solita la ciudad, empieza nuevamente a entrar, yo creo que en forma, yo creo que el frío comienza a entrar ahorita ya finales, ¿no? Sí, de finales de noviembre, y todo lo que uno ha hecho en el año para bajar de peso se va a piso ahora con las festividades. con la fiesta del pavo, de Thanksgiving, que si Navidad, que si no sé qué, ya todo. Por eso decía alguien, por eso el 24 el norteamericano, los que ya viven aquí no compran ropa, una pijama, porque ya no vas a entrar en ninguna otra parte. Ya después parte. en enero empezamos otra vez con nuevas resoluciones, a bajar de peso, y duran hasta marzo. Otra vez las nuevas metas, donde decimos, Dios mío, ayúdame a bajar, a no comer tanto, y que Dios nos proteja hasta el próximo Thanksgiving. Sí. Pero bueno, lo cierto es que hoy, hoy se está celebrando el Día Mundial sin Wi-Fi. ¿Te imaginas? Imagínate. El Día Mundial sin Wi-Fi. El Wi-Fi de nosotros es Dios. Habría que pensar en... Pero imagínate que amaneciera el planeta con las redes y con las conexiones. No, lo que yo digo, ¿te imaginas esa noticia hace 30 años atrás? El Día Mundial de Wi-Fi, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Si eso no necesitaba uno de eso. Uno se quedaba esperando el tiempo que fuera necesario para una conexión del computador, y sonaba la pantallita y veía uno hasta que cargaba, y tenía uno la paciencia para hacerlo. Hoy en día todo es así, al chasqueo de los dedos. Uh-huh. Y así mismo hoy en día quieren todos los jóvenes, salir de casa no es fácil, también uno como padre desprenderse de ellos no es fácil, pero es necesario. Sí. Y eso pasó con nuestros abuelos, con nuestros padres. Y el colegio es una de las grandes preocupaciones. El colegio no solamente están expuestos a ideologías, ya lo decíamos ahorita, la parte de la seguridad, la parte de pronto de la ideología que van a estar viviendo con algunos profesores. Si no es ideología, es anarquía. Y si no, el compañero que le dice, mira, esto es bueno, esto te hace olvidar de los problemas. Si no es, llévate esto, o después de la salida vamos a robar, todo eso hace parte obviamente, y lo vivimos nosotros, ¿no? Hace parte como del común de la persona que está estudiando. Pero los padres, lo decía antes de la pausa, se han encargado de crear esa juventud de cristal que hoy en día tanto critican, ¿no? Sí, yo creo que en parte es responsabilidad nuestra como padres, ¿no? Quizás hay muchas cosas que influyen ahí. El hecho de que yo nunca tuve nada y le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, todos los lujos que yo no tuve. El hecho de que los niños tienen voz y hay que escuchar la voz de lo que está diciendo los niños y cuestiones así. Hay muchos factores que influyen en eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final del día somos nosotros mismos como padres los que hemos formado esa mentalidad en un caparazón, ¿no? Sí, en nuestros hijos. Que al final del día es perjudicial. Es perjudicial, porque un niño hasta cierta edad todavía necesita la guía, la dirección, el cuidado de su padre. No todo lo que los niños dicen a veces tiene que ser seguido al pie de la letra. Hay una de las cosas que uno aprende con el paso de los años, y es la experiencia. Y un niño puede tener conocimiento, pero no necesariamente tiene la experiencia. En la vida cristiana eso se compara con el conocimiento bíblico y la sabiduría que da a caminar con el Señor. Tú puedes tener conocimiento bíblico, pero eso no te hace sabio.
yo creo que la sabiduría y la madurez, los palos que la vida te da, en este caso, los valles de sombra de muerte por los que Dios nos hace atravesar en la vida, van formando en nosotros un carácter, van formando en nosotros una manera de pensar, o como decía alguien por ahí, nos van haciendo la piel un poco más dura para la hora de tomar decisiones, para la hora de tener que enfrentar a la familia o de enfrentar los retos en la vida, ya con responsabilidades, uno pueda desarrollarse mejor. Y eso son cosas que uno tiene que ir formando en nuestros hijos poco a poco, a medida que ellos viven con nosotros en el hogar. Y eso son, a veces la falta de hacer eso crea lo que vemos hoy como una generación de cristal. Y que definitivamente ellos se refugien, ¿no? Se refugien en amigos en el colegio, se refugien en algo diferente que no es papá y mamá en casa. ¿Cómo uno aborda este tipo, digamos, de situación cuando ellos llegan del colegio? ¿Está bien revisarles la maleta? ¿Está bien decirle, muéstrame que está bien sentarse y decir cómo te fue hoy? Déjame revisar qué hay de ti, porque podemos hablar y de pronto para muchos dirán, no, ¿qué me voy a poner en eso? Mi hijo me manda, bueno, vuelvo y lo digo porque lo he escuchado, él no quiere que ni le revisen, ese es su espacio, claro, es su maleta. Pues muchos niños, déjame decirte, que llevan armas dentro de su maleta saliendo de casa. Sí. O les entregan en el colegio un arma y ni siquiera te enteras, porque piensas que cuando el niño te dice todo está bien, crees que todo está bien. ¿Cómo hace uno para abordar eso, Paz? Es nuestra responsabilidad. Deberíamos hacer eso, deberíamos hablar con nuestros hijos, chequear la maleta, ver lo que está pasando, deberíamos. Yo no encuentro ninguna persona que se ponga brava cuando esto sucede a la hora de pasar por un aeropuerto. El TSA, el sistema que te pasan y tú te mandan a quitar los zapatos, te mandan a quitar el cinturón, dejas tu maleta por un escáner. Yo no veo a nadie quejándose en ese momento ahí. Sí. A ver quién se va a poner en contra del... Si las cosas siguen así, va a tocar comprar eso. No, pero bueno, ese escáner en casa. El punto donde Déjame yo voy, la maleta allí el punto donde yo voy es que yo no veo a nadie quejándose por eso. Entonces, ¿por qué en el hogar tenemos que decir que mis hijos no, que me mandan por ahí, que eso no se hace, que yo voy a ser un padre autoritario, que voy a ser un padre... No. Y bien que te toca esperarte buen tiempo en el aeropuerto. Y no lo haces y no montas en el avión. Y te vuelve y... Exactamente. Y te vas, con todo tu boleto comprado, te vas, no montas aquí. O sea, hay autoridad, hay medios, hay formas para prevenir que pasen cosas peores. Y eso no quiere decir que yo estoy siendo autoritario, ni tampoco quiere decir que yo estoy imponiendo mi voluntad. Eso quiere decir que yo estoy dejándole saber a mi hijo, hay patrones, hay reglas, y si las obedeces te va a ir bien, y si no, no te va a ir bien. Porque al final del día, la vida, cuando yo no esté, no te va a tratar con el amor y el cuidado que yo te estoy tratando. Ahora se me viene, por ejemplo, a mí el tema a la cabeza, y ya pues redondeando un poco más la idea, el hecho de que muchos padres se van o se abalanzan contra los colegios y no envío a mi hijo al colegio porque le van a enseñar ciertas cosas, no envío a mi hijo al colegio porque allá no se predica la palabra de Dios, y lo que hacen es retenerlo aún sabiendo que en casa, lo hablábamos ayer, no se está practicando algo que él no está viendo en casa, no lo va a poder hacer en ningún otro lado, y le piden al niño que sea algo que no es, o le están exigiendo al niño algo que sea que no es. Por ejemplo, en el tema del bullying, muchos niños que son atacados con el tema del bullying, en ocasiones han entrevistado a los padres, que son padres que normalmente o regularmente van a una iglesia. Sí. Y tal vez le dicen al niño, tú no te defiendas, tú mantente quieto y si es posible te cambiamos, como fue la entrevista de unos padres la semana pasada, le dijeron, le hemos enseñado a mi hijo que si golpean su mejilla derecha, ponga la izquierda. Pero el niño en sí debería estar de acuerdo también con ese tipo de enseñanza flaca de doctrina, porque una doctrina flaca. Claro. A la hora también de decirle a él, no, tú pon la otra derecha y no te vamos a sacar del colegio. Claro, bueno. Eso es uno de los temas más complicados aquí, ¿no? En los Estados Unidos el bullying es un problema. El bullying es un problema y yo estoy en contra del bullying 100%. Sí. Yo creo que las escuelas, bueno, muchas tienen muchas pólizas con respecto al bullying. Yo estoy a favor de eso, que haya pólizas con respecto al bullying. No sé, yo fui educado en otro ambiente. Sí, yo no quiero hablar acá la forma en la que mis padres... Manso pero no menso. Sí, yo fui educado en otro ambiente. Yo vengo de un país donde el bullying se resolvía después que se acababa la escuela
en la esquina de la escuela. Mira, apareció José por allí. Dice, el cambio de horario trajo consecuencias. Están una hora menos, ¿no? O una hora más. Una hora más. Una hora más. José, saludos. Sí, yo te digo, yo vengo de un contexto donde yo entiendo que, no sé, a lo mejor no era el mejor, pero mis padres me hacían a mí entender que el bullying se resolvía después, ¿entiendes? Entre el muchacho y yo. Sí. Pero bueno, igual, no voy a entrar mucho en detalles con eso ahí, porque, eso sería tema para otro programa. Exactamente, y después nos van a tildar Sí, exacto, pero igual, no estoy aprobando eso. Yo estoy a favor de que la escuela sea la que tenga los ojos bien abiertos con respecto al bullying. En cuanto a padres, mis hijos tienen que entender que en el mundo hay personas que hacen bullying, niños que hacen bullying en la escuela, como mañana en el trabajo. Hay personas que van a manipular las cosas para salirse con la suya. Y van a querer, como decíamos en el país también de nosotros, ganarse el favor del jefe y pisotearte a ti para subir él por encima de ti. Y mis hijos tienen que aprender eso desde temprana edad. Acá dicen, a la salida de la escuela, a las 4:30. Ese es José Luis. Así nos tocó. Él Te veo a la salida y arreglamos. Y él conoce la frase en la esquina del bodeguero. Él conoce bien esa frase. Sí, uno podría tener sus principios, pero llega un punto donde bueno, aquí tengo que enfrentarme al Goliat. Sí, y no necesariamente... Bueno, la cosa es que mi punto con esto es que uno tiene que tener en cuenta, Ali, que mis hijos tienen que aprender desde temprana edad que así como hay niños en la escuela que son abusadores y hacen bullying, y ellos tienen que tener en cuenta que el día de mañana en el trabajo van a haber personas que no necesariamente te van a hacer bullying, pero sí van a querer pisotearte para salirse con la suya. Así es, para pasar por encima de ti. Y yo tengo que formarle a mis hijos eso de temprana edad. Un carácter, ¿no? O sea, un carácter para responder adecuadamente al bullying y un carácter para responder mañana adecuadamente a la persona en el trabajo que lo quiere pisotear. Y ir formando una cantidad de características en su carácter que lo va a hacer manejarse en medio de una sociedad caída. Un carácter y de pronto hasta un karate, para poder también en cierta manera responder a cierta situación de peligro. Hace varias semanas atrás fue una profesora, pero también hemos visto cómo golpean a niños dentro de un autobús o cómo hasta dejarlos inconscientes. Entonces, esas cosas yo digo, la escuela tiene que jugar un papel muy importante y al menos hasta donde yo conozco, hay muchas escuelas, la escuela de mis hijas por lo menos, tiene una buena póliza con respecto al bullying y yo estoy 100% de acuerdo con eso. 100% de acuerdo con eso y es algo que uno tiene que como escuela luchar por eso. Pero yo no puedo usar esa excusa para sacar a mi hijo de la escuela y decirle, te voy a dejar en casa para que no te hagan bullying. Bueno, mañana no lo puedo dejar en casa para que no vaya al trabajo, para que no le hagan bullying en el trabajo. O para que no lo pisoteen en el trabajo. O peor todavía, mañana tú no puedes permitir o formar un carácter permitiendo que él sea la persona que pisotea a otros en el trabajo porque nunca se expuso a ciertas cosas en la escuela que él pudo determinar por su vista propia y porque en casa le enseñamos que eso no está correcto. Y por eso es que yo creo la importancia de, en un mundo caído, con todo lo que estamos pasando en el mundo, la escuela es necesaria. Es buena etiqueta preguntar, por ejemplo, para los padres que están escuchando y el próximo año están pensando en moverse hacia otro estado, hacia otro lugar o otro colegio, preguntar cómo está el tema del bullying. O sea, está bien preguntar cómo es la estadística, si ellos manejan ese tema, ¿es adecuado preguntar eso? Yo creo que sí, yo creo que como padres, ¿no? Esas son conversaciones que yo tengo que tener con la escuela donde mis hijos van a ir, con el principal de la escuela, los maestros. Eso también son cosas que yo tengo que valorar a la hora de encontrar la escuela donde mis hijos van a ir también. Esos son trabajos que yo hago en casa como padre. Yo como padre quiero proveer para mis hijos el mejor ambiente y el mejor lugar seguro y con todas las cosas necesarias, pero el lugar donde ellos puedan desarrollar sus habilidades de carácter que lo van a formar para el día de mañana. Y las habilidades de carácter implican adversidad, implican bullying, implican injusticias en la escuela, implican tener que batallar con cosas que no es un ambiente santo, porque este mundo no es un mundo santo, es un mundo en pecado, es un mundo caído. Y cuando ellos sean adultos, ellos se van a enfrentar a una sociedad caída. Gracias a Dios que tenemos una promesa en la palabra del Señor de que algún día todas estas cosas van a ser desechas. Y Dios promete un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no va a haber más el mal, donde no va a haber ninguna de estas cosas, la restauración de lo que se perdió en la caída de Génesis 3, pero todavía no hemos llegado allí, aún no estamos allí, y yo tengo que educar a mis hijos y formar en ellos los principios necesarios para que ellos puedan valerse y moverse
en este contexto en el que estamos, en el que vivimos ahora. Ahora, Paz, ya para terminar, ¿cuál sería la fórmula, o yo no diría la fórmula, digamos como la atención adecuada para padres que ahora dicen, no es el caso de mi hijo es el que hace el bullying y llevo buscándole colegio de colegio porque vive saltando de colegio en colegio porque no lo soportan? Ahora ¿qué con esos hijos que muchos padres hoy dirán, ya se me salió de control? Bueno, eso es una cosa que tenemos que hacer en casa. Si los hijos son expulsados de todas las escuelas porque hacen bullying, el gran porcentaje de la posibilidad es que la escuela no es el problema. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que hacer las cosas en casa diferente. Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Cada caso es diferente. Yo no puedo generalizar acá, Ali, y decir la fórmula es 2 más 2 es 4, porque cada caso es diferente y cada padre es diferente. Yo creo que cuando los hijos se nos van de las manos, siempre hay la oportunidad de consejería, la oportunidad de hacer las cosas, de buscar el medio más apropiado. Pero yo me atrevo a decir que busques ayuda, porque quizás no puedo yo darte una fórmula para decir esta es la solución, porque cada caso y cada familia tiene su peculiaridad, y en ese sentido es diferente, ¿ve? Pero sí, busca ayuda, y yo siempre digo, en Cristo todo es posible, todo tiene solución en Cristo. Ahora, no siempre la solución en Cristo se resuelve de la noche a la mañana. La solución en Cristo a veces toma tiempo, formar un carácter, una vida de oración, pero en Cristo todo es posible. Y esa es la parte donde uno tiene que acudir siempre a Cristo como el medio por el cual uno puede resolver sus problemas, y no solamente como el agente de seguro de vida o el agente de seguro de enfermedad, cuando hay un problema, sino Cristo el medio por el cual yo educo mi familia, formo mi familia, traigo principios a la familia, y eventualmente voy pasando eso de generación en generación. Se espera, en el mejor de los casos, que eso yo lo hago desde temprana edad, desde que los niños nacen. Pero si llega un punto en que no lo has hecho y ya tus hijos se te fueron de la mano, bueno, ahí es donde voy. Deberíamos hablar, deberíamos conversar, porque cada familia es diferente y cada caso es diferente. Pero la realidad es que en Cristo todo es posible y todo tiene solución. Pero eso ya si se te fue de la mano y has llegado al punto de crear una situación en tu casa adversa, bueno, hay maneras de trabajar en eso, pero eso toma tiempo. Ok, Paz, pues creo que mucho todavía por cortar por allí en cuanto a ese tema, pero vamos a ir avanzando en esta semana. Continuamos hablando de los hijos, de los niños que son tan importantes, de aquellos que todavía siguen creyendo que son el futuro de este país, que son el futuro hasta donde Dios así lo permita, para muchas buenas obras. Ayer hablábamos de ellos en casa, hoy estamos en el colegio, y mañana seguiremos tocando muchos de los peligros, ¿no?, a los cuales también se tienen que enfrentar, que no solamente es el bullying, cómo está hoy en día la tecnología, cómo está hoy en día la televisión, el cine, la música, apartando también a los jóvenes del proyecto que tal vez Dios tiene para ellos. Así es. Así que oramos. Oramos. Señor, gracias por este día, Padre, por la bendición que nos das de tener un día más, de poder llegar delante de ti, Señor, de poder de alguna manera también, Padre, compartir tu palabra por estos medios. Ayúdanos a poder formar en nuestros hijos una mentalidad adecuada, Señor, un carácter adecuado. Como Padre, Señor, poder prepararlos bien para la vida una vez que ellos estén fuera de nuestro alcance como padres. Y también te rogamos, Señor, que tú nos des los medios, la sabiduría necesaria, porque entendemos que esto no es una tarea fácil, es una tarea difícil que toma tiempo y que requiere de tu ayuda por sobre todas las cosas en nuestra vida. Como siempre, te pedimos una bendición especial para cada uno de los que componen esta emisora, de los que hacen posible estos medios a diario. Y también, Señor, si alguien está batallando en este momento con algún hijo rebelde o con cualquier persona que está sufriendo por alguna condición de su familia, que tú traigas tu palabra, Señor, tu sanidad, tu poder sobre ellos, mi Dios, para que ellos puedan restaurar y le concedas los medios necesarios para que ellos puedan poner todas las cosas en perspectiva, Señor, y de esa manera, Padre, avanzar hacia esa perfección que tú tienes preparado para nosotros en Cristo. Guíanos, Señor, a vivir un día en santidad y siempre en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.